Francia, que se ha implicado mucho con el movimiento federal, intervendrá también también profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada y secretaria de la Asociación de Federalistas de Andalucía, y bueno, Javier Arroyo, que creo que no necesita presentación ninguna. Con lo cual la idea es abrir un debate en torno al federalismo, que cada cual haga su posición y cuáles son las premisas con las que está trabajando por la idea federal la Asociación Federalista de Andalucía, y una vez que hayamos todos hecho nuestras intervenciones, la mía acaba ya, que planteéis desde el público las cuestiones que tengáis y veamos en qué medida podemos aclarar el concepto de federalismo y tener una discusión en torno a hasta qué punto puede servirnos de modelo a seguir para salir de la crisis territorial que tenemos. Todo ello sin perjuicio de que, por supuesto, el debate en torno al federalismo es mucho más amplio y profundo, en el sentido de que hay muchos modelos de federalismo. Ese sería el debate que tendríamos que estar teniendo. ¿Qué modelo de federalismo queremos? Una vez que nos hayamos puesto de acuerdo en torno a la conveniencia de apostar por una salida federal de nuestra crisis territorial. De momento, nada más, doy la palabra a José Antonio Montilla. Gracias. Bien, muchas gracias, Blanca. Efectivamente, la Asociación Federalista de Andalucía se ha constituido para intentar defender en Andalucía, en nuestro territorio, el federalismo como una salida a la crisis territorial. La crisis territorial se profundiza, cada día es más grave, no me parece necesario insistir demasiado en ello, y ante ello, pues nosotros seguimos reivindicando cada vez con más fuerza, cada vez intentando, pues, decirlo de manera que se oiga, aunque con tanto ruido, pues siempre es muy difícil, pero recordando cuando menos que aquí está el puente. Porque esa es la primera idea que a mí me interesa destacar. Cuando planteamos el federalismo como la salida a la crisis territorial de España, lo planteamos como el puente. No sé si el último puente, como titulaba un artículo en un periódico no hace mucho tiempo, pero sin duda el puente. ¿Por qué es el puente? ¿Por qué? Porque el problema del modelo territorial en España es un problema de falta de integración, de ausencia de integración. Y eso tiene un origen histórico bien definido, y un origen histórico que está en la propia creación del Estado autonómico en la Constitución de 1978. Cuando el título octavo de la Constitución define el modelo de organización territorial, no introduce los elementos necesarios para que ese modelo fuera un modelo realmente de integración. Establece el procedimiento para descentralizar poderes, en definitiva, pero no aporta, no incluye las técnicas federales que permiten que esa descentralización se haga de una manera integrada, se haga mirándose Estado y comunidades autónomas de frente, no de espaldas uno a otro. ¿Cuál ha sido la consecuencia? La consecuencia ha sido un desarrollo del modelo justapuesto, donde cada cual ha querido defender celosamente sus poderes del otro y ha querido, en su caso, agrandar su posición, su espacio frente al otro. Eso es justo lo contrario del federalismo. El federalismo, frente a esa separación, en definitiva, lo que ofrece es integración. A veces se tiende a echar la culpa de la crisis territorial a la Constitución del 78. Yo me rebelo frente a esa tesis. ¿Por qué?
porque seguramente en relación al modelo de organización territorial, los constituyentes del 78 llegaron hasta donde podían llegar, alcanzaron los acuerdos que en ese momento podían alcanzar. Por tanto, a mi juicio, el problema no está en la Constitución del 78. El problema está en lo que ha ocurrido de 1978 a 2017 y en el gran fracaso colectivo que supone que en todos estos años no hayamos sido capaces de reformar nuestro modelo de organización territorial, de cerrar de alguna manera aquello que en el año 78 quedó abierto, de renovar continuamente el pacto constituyente para adaptarlo a las nuevas circunstancias, a las nuevas situaciones, y que de 1978 hasta aquí hayamos estado viviendo en cuestión de organización territorial de unos acuerdos políticos que fueron posibles en 1981 y en 1992, pero que desde entonces no han sido posibles. Y como no era posible ni el acuerdo político, pues dependiendo de las sentencias del Tribunal Constitucional. Con el efecto añadido a esto de que con ello convertimos al Tribunal Constitucional en un actor político más, con el riesgo de deslegitimación que ello conlleva, porque lógicamente el reparto de competencias, el reparto de poderes, pues es un reparto de poder, perdónenme la redundancia. Por tanto, si es el Tribunal Constitucional el que se convierte en actor fundamental de esto, se convierte en definitiva en un actor político. Ni puede realizar esta función porque es un órgano que actúa a instancia de parte, ni debe, y esto me parece mucho más importante, ni debe hacerlo porque esto supone, como digo, pues situarlo en el ámbito del debate político. Y así hemos llegado al momento en que nos encontramos. No se ha producido esta reforma constitucional, esta reforma para introducir las técnicas propias del federalismo en un modelo que no podía ser más que federal al desarrollarse, porque necesitaba esas técnicas de integración, y así, digo, hemos llegado pues a la situación actual. Todas las alarmas se encendieron en el año 2010, cuando, tras la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010 sobre el Estatuto de Cataluña, el modelo se nos quedó sin pilares, porque al decir el Tribunal Constitucional que el Estatuto de Autonomía, que es a lo que había remitido la Constitución para el desarrollo del Estado autonómico, el Estatuto de Autonomía era una ley orgánica más, y eso de que cumplía una función materialmente constitucional, eso era cosa de académicos, literalmente, lo dice el fundamento jurídico tercero de la sentencia, pues en definitiva nos dejó sin constitución territorial. Nos ha repetido tantas veces desde ese momento el profesor Pérez Royo. Estamos sin constitución territorial desde el año 2010. Por tanto, si hasta ese momento la reforma constitucional para recoger el modelo de organización territorial era muy conveniente, a partir de ese momento era absolutamente imprescindible. Era imprescindible porque no teníamos constitución territorial. Se nos había, de alguna manera, pues eliminado al eliminar el Estatuto de Autonomía, y la Constitución no cubría ese flanco porque lo había dejado abierto. Sin embargo, lamentablemente, en 2010 no se consiguió ese inicio del proceso de reforma constitucional. Todo lo contrario, el gobierno del Estado entendió que, bueno, la situación se solucionaría con el tiempo, que era una crisis puramente coyuntural, y
por parte de Cataluña, las instituciones de Cataluña iniciaron una vía unilateral hacia la independencia, entendiendo que ya pues no tenían cabida en el modelo de organización territorial español. Y así hemos llegado a 2015, hemos llegado seguramente al próximo lunes a la declaración unilateral de independencia y en consecuencia a que el Estado adopte las medidas necesarias para restablecer el orden constitucional, porque no olvidemos que fuera de la Constitución pues hay un gran vacío donde no cabe la democracia, solo cabe la arbitrariedad, y eso en este país pues lo debemos de saber muy bien. No es posible actuar al margen de la Constitución, sino reformando la Constitución. ¿Por qué? Porque si actuamos al margen de la Constitución, lo mismo se puede hacer en nombre de un pueblo, en nombre de una patria, que en nombre de la sagrada unidad de la patria. Por tanto, es muy importante que todos tengamos claro que solo podemos actuar en el marco de la Constitución. Una Constitución que no puede quedar petrificada como está. Una Constitución que tiene que modificarse para adaptarse a los nuevos cambios. Y en este sentido, nosotros lo que defendemos desde la asociación es una reforma en sentido federal de la Constitución. Una reforma federal que, más allá del nominalismo, que ese no es tan importante, lo realmente importante es que recoja esas técnicas, esos instrumentos propios del federalismo que favorecen la integración de los territorios en el conjunto del Estado y por tanto rompan esta dinámica de enfrentamiento, esta dinámica de justaposición, como decía antes, en la que se ha desarrollado hasta aquí el Estado autonómico. ¿Y qué es lo que planteamos como reformas necesarias en el Estado autonómico? Pues básicamente cuatro, que telegráficamente señalo. En primer lugar, tenemos que ser capaces de modificar el reparto competencial en dos sentidos. Primero, para clarificarlo. Segundo, para limitar la conflictividad. Está claro, la experiencia nos dice que el reparto competencial no ha resultado pues concretado ni en la Constitución ni en los estatutos, ha dependido de la actuación a golpe de sentencia del Tribunal Constitucional, y ese modelo, como decía antes, no es un modelo adecuado. Hay que clarificarlo. Pero no solo hay que clarificarlo, hay que limitar la conflictividad. Y se dice, bueno, si se concreta el reparto de competencias, se limitará la conflictividad. Es verdad, pero siempre va a existir conflictividad cuando haya un reparto de competencias. Por tanto, lo importante, a mi juicio, es que cuando se haga ese reparto de competencias, se haga con participación del Estado y de los territorios. Es decir, que los territorios participen en esa definición de qué es lo que corresponde al Estado y qué es lo que tienen que desarrollar las comunidades autónomas. Y eso solo se puede hacer si existe un órgano constitucional en el que estén representadas las comunidades autónomas, los territorios, que decida esas cuestiones, que decida donde se precise ese acuerdo entre el Estado y los territorios. Por tanto, no lo olvidemos, si queremos eliminar la conflictividad o disminuir la conflictividad, solo cabe configurar al actual Senado, convertirlo en un órgano distinto, un órgano de representación de los territorios en el que se acuerden aquellas cuestiones que van a ser compartidas, que van a tener que ser desarrolladas por los territorios. El acuerdo de ahí, por tanto, será implementado en los distintos territorios. El segundo aspecto fundamental es el de los instrumentos y los foros de diálogo, de encuentro. Esa es otra carencia de la Constitución Española del 78, una carencia que debía haberse cubierto a través de la reforma constitucional en estos 40 años, no se ha hecho. Se han hecho algunos intentos a través de leyes, de manera informal, pero necesitamos garantizar en el marco constitucional esa obligación
de dialogar, esa obligación de llegar a acuerdos, esa obligación de tomar decisiones de manera consensuada. Y para eso necesitamos esos instrumentos con reconocimiento constitucional y esos foros establecidos en la Constitución. Por poner un ejemplo simple, la conferencia de presidentes no puede ser una ocurrencia de un presidente que se reúna cuando se le ocurra al presidente de turno, sino que tiene que ser un órgano constitucional con unas funciones establecidas, con unas competencias establecidas y con un proceso de reuniones establecido. Y en tercer lugar, sin duda, la financiación. La financiación tiene que estar también reconocida en la Constitución, el modelo de financiación a través de su reforma. Y ese modelo tiene que, la Constitución sobre ese modelo tiene que decir cuando menos dos cuestiones importantes. Tiene que establecer cómo van a participar las comunidades autónomas en la definición de ese modelo y, en segundo lugar, pues tiene que decirnos cuáles son los principios que rigen ese modelo. Esos principios tienen que estar en la Constitución, no pueden ser remitidos a una ley orgánica. El cuarto elemento a reformar es el Senado, por las razones que ya señalaba antes, y en ese sentido no tengo que volver a repetir. Pero claro, nosotros también nos planteamos que esta reforma es necesaria, pero ahora la crisis la tenemos en Cataluña. Por tanto, podemos plantear, me parece que es razonable plantear, ¿y esto para qué sirve en relación a la crisis territorial? A mí me parece que en general sirve. Estas reformas en general sirven porque si el Estado autonómico hubiera funcionado mejor durante estos años, seguramente no hubiéramos llegado a la situación en la que nos encontramos. Pero, de alguna manera, es claro que en ese proceso de reformas hay que plantear reformas que atiendan a esta situación de crisis. Porque si no, de alguna manera sería estéril, sería un esfuerzo estéril. Porque ahora, pues, lo tenemos ahí y no podemos plantear reformas necesarias sin ocuparnos del problema que tenemos delante. Y por tanto termino señalándoles lo que a mi juicio, y este es un planteamiento personal, este no es un planteamiento de la asociación, a mi juicio podrían ser las reformas que ayudaran a afrontar esta crisis territorial de Cataluña, porque después de restablecer el orden constitucional, el conflicto político seguirá ahí. Incluso es posible que incluso esté agravado. Y por tanto hay que dar respuestas también constitucionales en el sentido de reformas constitucionales. Y desde esta perspectiva me interesa destacar 4 ideas de manera también muy rápida y ya para terminar. La primera es que es falso que el Estado federal tenga que ser simétrico. El Estado federal lo que no va a aceptar son las asimetrías subjetivas, de carácter estrictamente político, porque eso va en contra de la integración. Pero sí, sin duda, acepta las asimetrías objetivas, las que tienen una justificación en las características que tiene cada uno de los territorios, que eso no juega en territorios que son muy homogéneos, pero sí juega en estados que son tan diversos como es el Estado español. Por tanto, primera idea que me parece importante destacar, el federalismo no tiene que ser necesariamente simétrico. Eso es algo que se dice habitualmente, pero que no es verdad. En segundo lugar, hubo muchos instrumentos federales que se introdujeron en el Estatuto de Cataluña y en el Estatuto de Andalucía, pero que quedaron de alguna manera desactivados con la sentencia 31-2010. Bien, pues esos mecanismos federales de participación de los territorios en las decisiones del Estado, en muchos de los casos fueron declarados inconstitucionales
por estar en un estatuto de autonomía. Y se decía, el estatuto no es la fuente adecuada para ello. Bien, pues eso hay que llevarlo a la Constitución. Hay que llevar a la Constitución los mecanismos de participación de las comunidades autónomas en las decisiones del Estado, que estaban ahí, estaban en el de Cataluña, siguen estando en el de Andalucía también, lo que pasa es que, claro, están desactivados, porque la sentencia 31/2010 afectó a Cataluña, pero no lo olvidemos, también afectó a Andalucía, porque todos sabemos que los elementos eran dos estatutos muy similares y aunque no se recurriera al de Andalucía, hay aspectos que no se han desarrollado del Estatuto de Andalucía, porque si el Tribunal Constitucional dijo que era inconstitucional, pues lógicamente, aunque en Andalucía, por las razones políticas que todos sabemos, no se recurriera, pero lógicamente no se ha desarrollado. Por tanto, ahí hay un campo de desarrollo importante. Y en tercer lugar, es importante que la Constitución, que una Constitución federal, una Constitución tras su reforma federal, también establezca con claridad ámbitos en los cuales, por no afectar al conjunto de los territorios, no tiene por qué entrar la Constitución, sino remitir a los estatutos de autonomía. Hay importantes elementos de carácter simbólico, identitario, o incluso de organización interna de los territorios, que no afectan a los demás, que no afectan al conjunto, y por tanto la Constitución, desde esa perspectiva federal, lo que tendría que hacer es remitir directamente al Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de cada comunidad. Y finalmente, en cuarto lugar, una Constitución federal también tendría que descentralizar las instituciones. No tiene sentido en un modelo federal, en una Constitución federal no pueden estar todas las instituciones del Estado en Madrid, porque eso da una impresión absolutamente centralista, siquiera la impresión, siquiera la imagen. Por tanto, también está pendiente ahí un proceso de descentralización de las instituciones en los distintos territorios. Estos son los planteamientos que, a mi juicio, habrían de incluirse en una reforma federal de la Constitución. Y, sobre todo, la primera parte de la intervención, lo que se refiere al modelo federal en general, es lo que intentamos, desde la Asociación Federalista de Andalucía, intentamos divulgar, difundir, intentamos hacer pedagogía federal, en definitiva, para que pues, la ciudadanía entienda que cuando hablamos de federalismo no hablamos del Cantón de Cartagena, no, hablamos de la respuesta más lógica, entiendo, a la crisis territorial actual. Nada más, yo estoy únicamente lo que quería. Gracias, Antonio. Bueno, si me permitís que intervenga un poquito, en realidad había un elemento que faltaba por enumerar cuando decía, bueno, hay malentendido en torno al federalismo, porque ahora está la cuestión de qué significa desunión, cuando es todo lo contrario, significa pacto y unión. Está la cuestión de la desigualdad como antitético o la diversidad como antitético de igualdad cuando no lo es. Entonces está la otra cuestión, bueno, ¿para qué queremos un Estado federal si parece que ya lo tenemos, ¿no? Tenemos un Estado federal de facto, materialmente federal. Y no es cierto, como ha aclarado José Antonio, si el federalismo es la unión en la diversidad, la unión consciente, en la diversidad consciente, digamos, ¿no? En el Estado autonómico partimos de una supuesta igualdad y convertimos la desigualdad en la excepción, que tiene siempre que justificarse. Entonces, está basado en luchas bilaterales o en tensiones bilaterales de cada una de las comunidades autónomas y el Estado central, en lugar de una voluntad de pacto, de nuevo, en la diversidad. Es decir, partir de una diversidad consciente para alcanzar una unión, en lugar de convertir la diversidad en casi una patología dentro del Estado, que va a tender siempre a homogeneizar lo que entre nosotros y en muchos estados federales, en todos los estados federales no es homogeneizable. Bueno, Plácido, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, es lógico que, dada mi posición aquí, la explique. Yo soy representante de una asociación de juristas que surge el 24 de febrero de 1981
y que personalmente yo, en mi condición de presidente en ese momento de la asociación, hace unos meses presenté como candidato para un galardón a federalistas de Esquerra, en la persona de su presidente, Joan Botella. ¿Por qué hice eso? Personalmente me ha influido mucho. Cuando se habla de tiene un político el Estado en la cabeza, si hay un político que haya tenido el Estado en la cabeza en España es Azaña. Azaña no solo fue artífice de uno de los grandes proyectos y más serios proyectos políticos de Estado con su coalición republicano-socialista, que pretendió ser el centro de la política republicana española, sino que era un escritor, como sabéis vosotros, y un magnífico traductor. Tradujo La Biblia en España de Borró, por ejemplo. Popularizó la obra de Valera. Y era un poeta. Se ha llegado a decir que, como en el fondo lo que era un escritor, decía, creo que llegó a ser Unamuno, el que llegó a decir que el problema de Azaña era que al ser escritor, con tal de que se leyeran los libros, era capaz de hacer una revolución, pero para que leyeran los libros. Bueno, es una falsedad, de todas maneras hubiera sido un buen escritor. Pero ¿por qué os hablo de esto? Mirad, he presumido siempre tener buena memoria, pero aquí no me quiero equivocar. Hay un discurso, Azaña es conocido no solo por sus obras, por sus discursos en los diarios de sesiones, que eran como Mozart. Sabéis que Mozart, en la escena de película Amadeus, Salieri decía, pero no hay ninguna tachadura, porque tenía la composición en la cabeza. Siempre se ha dicho por los mecanógrafos del Congreso y por los funcionarios del Congreso de los Diputados, los taquígrafos, que Azaña, cuando se le transcribía, no había que corregirle, porque tenía lo que decía en la cabeza. Bien, en un célebre discurso dijo lo siguiente, que os repito, que lo que me motivó a mí personalmente para presentar al premio a Federalistas de Esquerra. Esto fue hace unos meses, cuando ya yo personalmente, como Javier hace muchos años, pues todo estaba aquí, yo estaba escribiendo siempre que esto iba a pasar, no hay ninguna novedad. Pero cuando el tiempo pasaba y no se reaccionaba, me fijé, como tantas veces, la República para mí, los estudios de una república han sido siempre fundamentales. Y hay un discurso de Manuel Azaña en 1878 que dice lo siguiente. Todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo arroyo. Ahí está la base de la nacionalidad y la raíz del sentimiento patriótico. No es un dogma que excluya la nacionalidad a todos los que no la profesan, sea un dogma religioso, político o económico. Eso es un concepto islámico de nación. Bien, concepto islámico de nación y del Estado. Para mí, decía Azaña, la patria, la conservación de la patria supone el aumento y conservación de ese caudal de belleza, de bondad, de libertad y en suma de cultura, que es lo que nuestro país, como cada país, aporta en definitiva a la historia como testimonio de su paso por el mundo. Esto es el concepto de nación y el concepto de nación que yo a mi edad he vivido desde joven. ¿Esto qué significa? Yo como representante de la Asociación de Derechos y Democracia hago una determinada propuesta, que no se puede tener un concepto islámico de nación. La nación, y lo decía también Azaña, cuando decía en el discurso sobre el estatuto catalán, decía, ¿os extrañáis que en el proyecto de estatuto se concedan esas libertades a Cataluña? Pues eso no es nada con lo que Cataluña tenía en la época de los Austrias, la gran época cultural y política española. Bien. ¿Esto qué relación tiene con el federalismo? Que evidentemente en España, política, como sería en Francia, como sería en Italia, como sería en Inglaterra, no puede ser otra cosa que lucha de ideas, innovación, genialidad y respeto al adversario. Lo que no se puede es crear una sociedad estancada, paralizada, sin capacidad de innovación, entre
colonia norteamericana, que jamás una generación puede sujetar a la siguiente a sus preceptos constitucionales. Nadie puede sujetar al futuro a sus preceptos. Por tanto, yo consideraba que Federalistas de Esquerra era un símbolo por parte de una asociación andaluza de juristas, integrada por jueces, abogados y fiscales, una buena aportación al sentimiento de concordia entre las personas y a la necesidad de por lo menos debatir. Esta es la razón por la que yo estoy aquí, porque yo no participé en su momento, ni yo me planteo el problema de soy federalista, no, evidentemente yo lo que no estoy es por el estancamiento. Ahora, ya que estoy aquí, y los he presentado, podría ser yo, Blanca me lo ofreció, ser yo el que presentara, dada mi posición, pero, hombre, en la vida hay que hablar, sobre todo cuando ya se es suficientemente mayor, como para saber que uno tiene responsabilidades. Todos vamos a morir, y nuestra vida es un conjunto de actos. Y lo que no se puede ser es cobarde en la vida. Bien, ¿qué son las ideas entonces que yo quiero transmitir antes que sigamos por el hilo normal? Primero, muchos de vosotros, los más jóvenes no, sabéis quién es Curcio Malaparte. Curcio Malaparte fue uno de los grandes escritores italianos del siglo XX, con una personalidad muy polémica y muy discutida. Es el autor de La piel, nada más y nada menos. Pero tiene una obra que a mí me dieron con 16 o 17 años, pues yo me metí en las juventudes comunistas en Salar, o con 15. Y me la dieron a un camarada comunista, porque Curcio Malaparte más bien tenía otro género de ideas. Curcio Malaparte hacía un ensayo excelente, incluso desde el punto de vista literario, sobre la técnica del golpe de Estado. El libro Técnica del golpe de Estado. ¿Qué golpe de Estado examinaba? El de Pilsudski en Polonia, el de Mussolini con la marcha a Roma, el de Primo de Rivera, que lo analizaba, y el golpe trotskolenista. ¿Cuál admiraba Curcio Malaparte? Era un genio desde el punto de vista intelectual. El golpe de Estado, por llamarlo golpe de Estado, él técnicamente no digo yo que eso fuera un golpe de Estado, él lo utilizaba como golpe de Estado de los leninistas. ¿Por qué? Porque decía que era el colmo de la sencillez técnica. No era necesario movilizar el elemento militar. No era necesario movilizar lucha, violencia física. Bastaba con dominar los resortes del poder. Y efectivamente, la técnica trotskolenista fue una técnica perfecta de lo que él llama golpe de Estado, yo llamaría de otra manera. Pero la asunción del poder. Tanto es así que cuando nosotros nos constituimos en el 23-24, de hecho, jurídicamente fue después, del 81, yo estaba tan apasionado por lo que pasaba como estoy ahora con el tema de Cataluña. Entonces ni dormía, estaba todo el día leyendo. Y me acuerdo de un artículo que decía que Tejero, con toda la bestialidad que resultaba, lo que había ejercido perfectamente era la técnica del golpe de Estado descrita por Curcio Malaparte. ¿Por qué? Porque fue perfecto. Sin necesidad de otra cosa, se fue al Congreso de Diputados y durante unas horas el Estado estuvo paralizado. ¿Por qué os digo esto? Porque hay una nueva técnica de golpe de Estado. Perfecta, yo creo que la más perfecta que se puede analizar en la historia. Y es descrita con dos palabras. O impaciencia de más independencia. Fer país. La socialización cultural. Si unos buenos estrategas políticos deciden controlar orwellianamente desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista de la formación histórica una población, habrán hecho técnicamente un golpe de Estado perfecto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pero han sido solo ellos, ha sido solo la perfección de lo que estaban, porque no os olvidéis, Puigdemont no significa nada, ni Junqueras, su calidad intelectual es ínfima, es absurdo y ridículo, simplemente ver un Jordi Évole que no es nadie desde el punto de vista intelectual, como
consiguió ridiculizar a este señor. No significa nada desde el punto de vista intelectual, pero lo que está detrás sí. Ha sido perfecto, perfecto políticamente. ¿Pero a qué se une? ¿Con qué han jugado para que el golpe de Estado sea perfecto? Con la clase política española. No hace falta hacer hazaña, ¿no? ¿No? Si hubiera estado hazaña hubiera sido otra cosa, evidentemente. Felipe Goza. Nosotros no hemos tenido una clase política de categoría en España. Pero la indignación me lleva a describir la clase política con muy pocas palabras. Una clase política que desde hace 40 años ha sido incapaz de percibir lo que estaba ocurriendo en Cataluña, ¿es digna de llamarse clase política o es otra cosa? Lo que estaba ocurriendo en Cataluña, cualquier persona con sensibilidad, no política, sensibilidad, que lo sienta, se estaba dando cuenta de lo que ocurría. Y no han sido capaces de reaccionar. Es más, para terminar esta parte, la indignación puede llegar, y hablo con pasión, por tanto voy a reducir los decibeles. La noche previa al 1 de octubre, creo que fue esa, en el canal Sexto, en la sexta, se desarrolla una mesa redonda en la que interviene el de la CUP, Coscubiela, Comín, y por el otro lado, por decir de alguna manera, están Inés Arrimada, Iceta y Albiol. Yo estoy ejerciendo la libertad de expresión y según la doctrina del Tribunal Europeo, los políticos se pueden someter, son objeto, evidentemente, de una capacidad, pueden ser objeto de una crítica más fuerte. ¿Por qué? Porque tienen contraargumentos. Es mentira, hoy día no tienen contraargumentos, pero a mí me importa yo un pito porque esto evidentemente nadie me va a procesar por lo que voy a decir. Vamos a ver. Inés Arrimada. Inés Arrimada es un rostro fresco, evidentemente. Y a veces en política se necesitan rostros frescos. Pero es posible que en un día como aquel, y teniendo enfrente lo que tenía, ponerse a discutir con Albiol y con Iceta sobre si había moción de censura o no. Pero señora mía, usted sabe de qué está hablando. Primero, está creando en una situación que se había polarizado, ahora usted me sale discutiendo con lo suyo entre comillas. Y además, ¿qué moción de censura se iba a plantear en ese momento? Al lado, señor Albiol, ¿es presentable intelectualmente el señor Albiol? Y el señor Albiol probablemente una bellísima persona, ¿eh? Yo quiero ser, una cosa la pasión y otra cosa tal. Probablemente sea una bella persona. Pero evidentemente no es la expresión de la derecha alemana, de la derecha francesa, de la derecha inglesa, cuando esas derechas, que ahora tampoco, tenían categoría. Y en Cataluña, ¿cómo puede ser Albiol el representante de un partido de tanta importancia como el Partido Popular? Tercer lugar, Iceta, genial. Pues Iceta evidentemente tiene notas, en mi opinión, de genialidad. Pero al mismo tiempo, el Partido Socialista está en una situación como esta, está diciendo que las consecuencias que se sacan son moción de reprobación a Sáenz Santamaría y además diálogo con el gobierno de Cataluña. Francamente estupendo. La Charlot no lo hubiera hecho mejor. Si estos tres señores representan el constitucionalismo español, evidentemente, ¿en qué país estamos? ¿En qué país estamos? Por tanto, la técnica del golpe de Estado actual es una técnica perfecta. Fair país, paciencia, mañana independencia y utiliza la clase política española, que te habrás cargado el régimen, el sistema. Avancemos, porque hay que avanzar. ¿Es esto nuevo? ¿Es esto
sino harían un proceso escalonado diciendo que declara independencia, pero que hay que proceder a un diálogo, de acuerdo con lo que se ha dicho, a nivel europeo, para las condiciones. Y volveremos a caer, volveremos a actuar torpemente. Pero independientemente de eso, ¿en qué se enmarca el golpe de Estado español? Se enmarca en una situación política en que el contexto en el que surge el mundo político actual, que es el contexto de la Revolución Inglesa, de la creación de independencia de la norteamericana, sobre todo la Revolución Francesa, un contexto cartesiano, por tanto, racional y basado en unos principios políticos que han sido la base, los paradigmas de otros sistemas, están puestos en cuestión. Y están puestos en cuestión fundamentalmente porque el sistema representativo está a punto de ser destruido. ¿Y quiénes están más interesados en destruir el sistema representativo? La ultraderecha, como la ha demostrado Europa, y ciertos populismos. Podría decirse, no hay ninguna novedad. No hay ninguna novedad. No hay ninguna novedad porque esto pasaba con los anarquistas europeos. Hay una gran diferencia. Los anarquistas europeos, y en Cataluña tuvimos gente de tanta categoría, Urrutia, Caso, García Oliveira, tal, que sabían lo que querían, Los actuales caminan hacia una sociedad sin racionalidad y probablemente de carácter religioso. Lo que pasa es que Dios ahora es la nación. Por último, para terminar, porque me queda muy poco, me gustaría hablar de muchas más cosas, pero hay una cosa que veo fundamental. Vamos a ver, aceptemos todo. Aceptemos, y que parte que yo siempre he convencido que aquí hay que dialogar, no con los delincuentes. Aquí hay que dialogar y hay que hacer otra constitución. Eso por supuesto. Pero con dos criterios fundamentales. Una, que aquí la idea de autodeterminación de los pueblos es falsa. ¿Qué es un pueblo? Los estados actuales son estados de ciudadanos. Por tanto, ustedes son tan catalanes como los jerutenses. ¿Dónde está eso, la autodeterminación de los pueblos? ¿Quién determina el pueblo? ¿Cómo se determina la titularidad de la nueva soberanía? Así por la buena, sin pacto, sin discusión. Así se determina. Y por último, el otro día hablábamos, estaba Javier Pérez Royo, estaba Blanca, hablamos de los principios esenciales de, así termino, de la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá. Decía una cosa fundamental, entre otras, que la Constitución canadiense es un conjunto de reglas y principios. Una de ellas, la fundamental, es, una de ellas, no tengo tiempo para analizar lo demás, es la protección de las minorías. Si aceptamos todo, si aceptáramos lo que ellos quieren, una solución negociada entre ellos y el gobierno de Rajoy y nuestras minorías. Los judíos no solamente fueron masacrados con los pogroms y con el holocausto, es que los judíos ahora mismo estamos siendo la gente de allí que nos sentimos españoles. Los judíos, por mucho que esté mal decirlo, están siendo también los policías nacionales y los guardias civiles, que son andaluces y que por el hecho de serlo, los están acosando. Por tanto, yo felicito a los federalistas porque por lo menos tienen, por lo menos y por lo mucho, tienen la gran capacidad de intentar buscar nuevas ideas, solución, paz y libertad. Nada más. Gracias, Blanca. Bien, yo también voy a intervenir explicando un poco en calidad, ¿no? En calidad de que yo hago en calidad de secretaria de la Asociación de Federalistas de Andalucía. Bueno, en ese sentido voy a explicar un poco el origen de esta asociación, cómo se ha constituido, bueno, quienes estamos un poco con ganas de trabajar en la línea de difundir, divulgar el federalismo aquí en Andalucía. Y bueno, los objetivos y los fines han sido claramente expuestos, pero bueno, quizás insistir en ello tampoco viene. En primer lugar, agradezco de nuevo la acogida, una nueva acogida a la Facultad de Derecho para hablar del federalismo. La primera ocasión la tuvimos en abril, el 6 de abril, con un encuentro, un primer encuentro de federalistas en Andalucía, aquí mismo, y bajo el lema Una España federal en una Europa federal. Este encuentro, que tuvo una especial implicación
general a nivel español, a nivel de toda España, organizaciones sindicales, especialmente la UGT y Comisiones Obreras, y bueno, también estuvieron presentes representantes de Federalistas de Esquerra y de Jóvenes Europeístas y Federalistas de España. Bien, el debate sobre el federalismo en aquel momento fue muy positivo, desde luego fue intenso, fue rico y dio un impulso a la creación de la Asociación de Federalistas de Andalucía. Con este impulso y en el marco de un movimiento más general a nivel de todos los territorios, la constitución de la Asociación de Federalistas se produce el 8 de junio en Antequera, en el Archivo Histórico de Antequera, un lugar claramente simbólico para el movimiento federal andaluz y bueno, en ese sentido estuvimos presentes personas que bueno, pues venían de casi todas las partes de Andalucía, de casi todas las provincias de Andalucía, y nos pusimos en marcha. Firmamos el Estatuto Nacional, firmamos los estatutos y a partir de ese momento pues, todas las acciones que lleva consigo la constitución de la asociación. Lo hicimos con el objetivo fundamental de crear una conciencia federal, de que en Andalucía, a través de grupos de trabajo que se implantan y están implantados en cada una de las provincias andaluzas, se divulgue el federalismo como una opción viable, sólida, entendemos, de ofrecer una solución al modelo territorial actual, un modelo de organización territorial que evidentemente está creando a esta altura distorsiones importantes, tensiones claramente a la vista de los últimos meses y especialmente de la última semana. Y bueno, creemos y pensamos que el federalismo puede ser esa opción viable. Y para eso, lógicamente, necesitamos divulgar, crear una cultura federal que no hay y bueno, a través de actividades de divulgación, de difusión, de cuáles son las premisas fundamentales sobre las que sostiene el modelo federal, de que el modelo federal empezará a eliminar algunos de las falsas concepciones, que el federalismo supone dispersión o dispersión en absoluto, lo que supone precisamente de lo que parte es de la integración de la diversidad en la sociedad española y de la diversidad territorial, y en ese sentido integrarlo en un marco común de convivencia a través de la reforma de la Constitución. Se trata, por tanto, de, bueno, a partir de colmar, digamos, esa ausencia de cultura federal, hacer ver que puede ser el modelo de solución o modelo de una respuesta, insisto, viable y sólida para resolver el problema territorial. Al margen, lógicamente, de que bueno, la Constitución tiene sus defectos, tiene sus carencias, ya no tanto defectos, pero sí unas carencias, una ausencia desde su origen, desde el punto de vista del modelo territorial, que convendría reformar, o que se hace necesario reformar ya a esta altura, pero con esa perspectiva. ¿Cuál sería el federalismo adecuado para España? Bueno, quizá esta es la pregunta posterior, ¿de acuerdo? Lo importante sea crear una conciencia federal, o sea, difundir el federalismo como esa opción que articula la diversidad de los territorios, la diversidad del pluralismo social, e incluirlo dentro de la norma constitucional, dentro de la Constitución, como norma integradora de esa diversidad. ¿De acuerdo? O sea, por supuesto, establecer toda esa reforma de carácter orgánico, institucional, establecer mecanismos de relación entre los territorios, absolutamente necesario, y también ofrecer una respuesta constitucional, una constitución que integre. Por eso la asociación, yo voy a ser muy breve en esta exposición, ¿de acuerdo? La Asociación de Federalistas como organización, por tanto, desea ilustrar sobre el federalismo, sobre esta forma de organización y, bueno, precisamente en el terreno actual, en el que bueno, todo parece bastante confuso y bastante difícil, tenso, nuestra propuesta puede contribuir a un debate público territorial sobre bueno, un modelo que ofrece una salida negociada, una salida pactada, como efectivamente recordaba Blanca, hablamos de pacto, hablamos de acuerdo, hablamos de diálogo, de negociación y de entenderse, en definitiva, sobre bueno, qué modelo territorial necesita o, digamos, refleja la realidad social y la realidad territorial. Y bien, poco más. Realmente yo era un poco plantear la visión desde la asociación. Gracias.
gran problema de la democracia española. El federalismo, la descentralización política, quiere decir con más precisión, ¿no? En España, cada vez que ha habido un protagonismo democrático de la sociedad, salta inmediatamente el problema de la descentralización. El Estado unitario y centralista no puede ser la forma de Estado de la democracia española. Eso es algo que lo tenemos con toda nitidez en nuestra historia. La primera forma de manifestación en el sexenio revolucionario. Ahí aparece ya la primera vez el problema de la descentralización política y no por casualidad hay en el debate de la Constitución del 69 empieza a apuntarse en esa dirección y obviamente después en la evolución de ese sistema político que nace con la Constitución de 1969 a desembocar en la República Federal, la primera versión. La primera vez que en España hay algo mínimamente que se puede calificar, yo diría que es protodemocrática, no democrática. Las condiciones que tenía el país no permitían todavía pensar en un Estado democrático, en una sociedad democrática, ni en España ni en ningún otro país en ese momento en el continente europeo, pero sí hay un impulso protodemocrático extraordinariamente fuerte que ahí surge inmediatamente. Ahí surge inmediatamente el problema de la descentralización política. El Estado unitario y centralista no puede ser la forma de Estado en cuanto la sociedad española tiene un cierto protagonismo ya, para autoorganizarse políticamente. Segundo momento es la Segunda República, que ya es una experiencia democrática, y ahí evidentemente salta inmediatamente. La crisis del Estado unitario y centralista no puede ser la forma de Estado de la democracia española. Y la tercera es después de la muerte del general Franco, cuando se inicia el proceso constituyente del 78, del 75 al 78, pues ahí vuelve otra vez a plantearse el tema de la descentralización política y nuevamente la constatación de que ese Estado unitario y centralista no es compatible con la democracia. Y el Estado unitario y centralista no puede ser su forma de Estado. Esto está claro. Esto es algo que está claro. Por lo tanto, debería haber estado claro porque la alternativa al Estado unitario y centralista generalmente aceptada es el federalismo. La más conocida, la normalizada en el ámbito del derecho comparado. Y en consecuencia, debería de haber sido claro que esa era la alternativa. Así es como nace la República Federal, la primera. La primera vez nace sin amarras, ¿no? La alternativa es el federalismo, esa es la primera. Pero ya después, en la segunda y tercera, la Segunda República y en la Constitución del 78, pues el problema obviamente está presente, pero nunca se coge el toro por los cuernos y se sitúa el problema del federalismo y de la descentralización política en sede constituyente, sino que se busca una solución que es la de empezar a andar abordando básicamente el problema de Cataluña en el año 31, y el de Cataluña y el País Vasco en cierta medida, en muchísima menor medida en Galicia en el año 78, y una vez que se ponga en marcha un proceso de descentralización política del Estado unitario, empezando a abrir vías de centralización en el Estado unitario, pues ya veremos al final del proceso qué es lo que nos queda, qué es lo que resulta. Eso es lo que hemos hecho. Eso es lo que hemos hecho en España. Buscar fórmulas de ir corrigiendo la centralización del Estado con la que habíamos estado desde las Cortes de Cádiz, desde el momento inicial de construcción del Estado constitucional en España, y ir iniciando un proceso de descentralización que era una exigencia inexcusable de la democracia en España, del protagonismo democrático de la sociedad española. Esta manera de actuar, esta forma de actuar, de no plantearnos el tema del Estado federal y de resolverlo en sede constituyente y de hacer un pacto federal que sea el punto de partida para la organización constitucional del Estado, pues nos ha llevado donde nos ha llevado. Nos ha permitido avanzar porque
realmente no hemos sido capaces de hacer esto, la sociedad española no ha tenido consistencia, la democracia española no ha tenido consistencia suficiente como para hacerlo de una manera inicial, cogiendo el toro por los cuernos y haciendo un debate constituyente en el que se definiera con precisión la estructura del Estado. Y entonces ha seguido esta segunda vía, que es, bueno, vamos a ir tirando, vamos a ir avanzando y a ver si al final del proceso llegamos a tener un Estado descentralizado que sea similar a un Estado federal, ¿no? En la Segunda República el proceso fue muy breve, porque se hizo prácticamente en Cataluña, y el 32 es el Estatuto, el 34 viene la suspensión de la autonomía, después viene la Guerra Civil, y en la génesis de la Guerra Civil está el Estatuto Vasco, el Estatuto Gallego, y estaban en cola todos los demás estatutos de autonomía. De no haber habido Guerra Civil, pues posiblemente España hubiera tenido un Estado que sí hubiera sido un Estado federal, porque la Constitución de la Segunda República no era antifederal, no era una Constitución federal, pero no era antifederal, y por lo tanto la evolución permitía perfectamente que se hubiera podido constituir un Estado federal que hubiera encajado además con el federalismo, con el constitucionalismo posterior de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, eso se truncó, la Guerra Civil acabó con eso y nos quedamos sin la posibilidad de que esa experiencia cuajara. La experiencia que nosotros hemos tenido de centralización política estable que ha funcionado es la del 78. Y esta experiencia es una experiencia que nace con la finalidad de dar respuesta al problema, fundamentalmente al problema catalán y al problema vasco. La Constitución está diseñada en lo que tiene de reconocimiento del derecho genuino, del derecho a la autonomía, está pensada para Cataluña y el País Vasco, en menor medida para Galicia. Ahí viene el artículo 151, la disposición transitoria segunda, que exoneraba a las comunidades que felicitaron el Estatuto de Autonomía durante la Segunda República de tener que seguir todo el proceso tortuoso y difícil de iniciativa del proceso autonómico, y que por lo tanto podían poner en marcha el ejercicio del derecho a la autonomía y hacer su Estatuto de Autonomía de una forma rápida. Y eso es lo que se hizo, inmediatamente de que se aprueba la Constitución, y en el 79, en otoño del 79, ya se tienen pactado el Estatuto catalán y el Estatuto vasco, y se ordena la celebración del referéndum del mismo. Por lo tanto, eso empieza a ponerse en marcha. Los problemas no surgen, curiosamente, en el momento de construcción del Estado de las Autonomías, los problemas no surgen en Cataluña y el País Vasco, que era donde se pensaba que iban a surgir. Toda la preocupación que hay en el momento de elaboración de la Constitución del 78 es qué vamos a hacer con Cataluña y el País Vasco, cómo vamos a conseguir que Cataluña y el País Vasco encajen en el Estado español. Y todo se diseña pensando en Cataluña y el País Vasco. Cataluña y el País Vasco se solucionan sin problema. En otoño del 79, en noviembre del 79, está resuelto el problema. Aprobado el Estatuto de Autonomía, se ordena la convocatoria del referéndum, que se pone en marcha, y ahí no hubo el más mínimo problema. Los problemas surgen, curiosamente, con Galicia y con Andalucía. El problema de construcción del Estado de las Autonomías se produce con Galicia y con Andalucía. Con Galicia, porque a Galicia se le aplica una rebaja en el Estatuto de Autonomía del Cataluña y del País Vasco. Todo eso va a una velocidad de vértigo, porque todo eso se hace en noviembre, el catalán y el vasco se hace en noviembre, y en diciembre ya está fijado el contenido del Estatuto de Galicia. Parlamentariamente, en las Cortes Generales ya se tiene fijado el contenido del Estatuto de Galicia. Y el Estatuto de Galicia es el Estatuto catalán y vasco pasado por la LOAPA. Porque la LOAPA no existía, pero la LOAPA claro que estaba. La LOAPA estaba en el pensamiento de todos los administrativistas españoles, de la inmensa mayoría de los administrativistas españoles, que son los que hicieron, en los que se fiaba UCD y se fiaban para desarrollar el Estado de las Autonomías. Entonces, lo que es el Estatuto de Galicia es el Estatuto de Galicia con las técnicas que posteriormente estarían en la LOAPA. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se produce en Galicia un revuelo extraordinario contra el estatuto que estaba pactado en las Cortes, y que lo que se hace se lo mete en el congelador y no se le somete a referéndum, temiéndose que los ciudadanos de Galicia dijeran que no al estatuto que había sido aprobado, pactado entre el Parlamento de Galicia y las Cortes Generales. Y el estatuto se queda, entonces, porque
ratificación del Estatuto de Autonomía está pensado para poder decir no, no para decir sí. Para decir sí es casi superfluo. Una vez que se ha llegado al pacto y que se ha alcanzado el pacto, el Estatuto sale siempre. E incluso las participaciones pueden no ser muy altas porque ya no tiene morbo, el tema ya está resuelto. Se ha pactado y se ha llegado al acuerdo. El tema está para poder decir no, para que el Estado no te pueda imponer el estatuto que tú no quieres. Ese es el sentido del referéndum de la ratificación del estatuto. Es la garantía que juega a favor de la comunidad autónoma. La garantía que juega a favor del Estado es que la nacionalidad o región no puede imponerle al Estado un estatuto con el que el Estado no esté de acuerdo. Por eso tienen que aprobarlo las Cortes Generales y la voluntad de las Cortes Generales prevalece sobre la del Parlamento Autonómico. La garantía que juega a favor de la comunidad autónoma es el referéndum, que está para poder decir no. No para decir sí, para decir sí por supuesto, pero para poder decir no. ¿Cuál es ese estatuto? El de Galicia, que no se celebró. El único estatuto del 151 de verdad es el de Galicia, que no se celebró. Porque iba a decir que no, la gente. Y paralizaba todo el proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que se deja en el congelador. Y ahí es donde entra Andalucía. Inmediatamente después, en diciembre, que es el Estatuto de Galicia, y el 13 de enero, el Comité Ejecutivo de UCD decide que todas las demás comunidades autónomas van por la vía del artículo 143, y resulta que Andalucía ya había ejercido la iniciativa autonómica por la vía del artículo 151 y se tenía que convocar el referéndum. Ese es el referéndum de febrero, del 28 de febrero de 1980. De 1980, que toda una velocidad de vértigo, que eran noviembre del 79, diciembre del 79, enero del 80 y febrero del 80. Y entonces, ¿cuándo se celebra el Estatuto de Autonomía de Andalucía? Y es el que lo cambia todo. El que lo cambia todo. Porque el referéndum es un referéndum que jurídicamente fracasa, pero que políticamente es un triunfo espectacular. O sea, lo que hizo Andalucía, lo que hicimos los andaluces el 28 de febrero, no lo ha hecho nadie. Cuando estamos hablando ahora de Cataluña, estamos hablando del 47% de quienes participan en las elecciones, que es un 33, un 34% del censo electoral. En el referéndum de Andalucía se exigía el 50% del censo electoral de cada una de las provincias. Y se alcanzó en 7 y faltaron unos miles de votos en Almería. Entonces, ese es el referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica. ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Que estábamos en un momento de inicial puesta en marcha de construcción de la democracia y del Estado de las autonomías, y había una voluntad de integración. Y una voluntad de integración que permitió salir de esa situación y resolver el problema de Galicia y de Andalucía, pues conjuntamente. De una manera, el respeto al referéndum, eso es una de las cosas que clama, ¿no? Cuando uno ve el referéndum de Cataluña, de la reforma del estatuto y la falta de respeto que había para el resultado de ese referéndum, lo distinto que fue en Andalucía. En Andalucía hubo un respeto profundísimo en toda España al resultado del referéndum. No se puede ir en contra de un resultado de un referéndum. Cuando el referéndum es claro e inequívoco, ¿no? Y entonces se hizo una reforma de la ley orgánica de distintas modalidades de referéndum, que es inequívocamente anticonstitucional, para recoger el resultado del referéndum y posibilitar que Andalucía siguiera por la vía del artículo 1, equiparándose a las comunidades. Y a Galicia se le sube el estatuto. Se quitan todas las técnicas de la LOAPA y el estatuto de Galicia queda equiparado al catalán y vasco y ya se somete al referéndum. ¿Cierto? Ya en el referéndum de ratificación del estatuto de Galicia participó el 28% de la población. El 28%. Eso no se dice nunca. Eso no se dice nunca. Fue el 28%. Nada más. Y se hizo, pero eso es un resultado de Andalucía. El Estatuto de Galicia sale como sale porque se gana el referéndum del 28 de febrero y ya se produce después los pactos autonómicos y empieza la generalización de las autonomías y la construcción de un Estado de la autonomía en la que todos tienen la misma estructura organizativa, en la que tienen la misma arquitectura constitucional y en la que inicialmente hay un nivel competencial distinto entre 10 comunidades autónomas y 7 distintas, que son las 4 del 151, más Navarra, Canarias y Valencia, a las que mediante leyes orgánicas de transferencia se las equiparan, ¿no? Entonces, esa es la estructura de lo que nosotros, que se construye con base en la Constitución española y que ha sido
la única experiencia que hemos tenido, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema de esto? Que no tiene reconocimiento constitucional. Que la estructura del Estado no está en la Constitución, la estructura del Estado no está en la Constitución, sino que la estructura del Estado está en los estatutos de autonomía que desarrollan la Constitución. Entonces, en normas infraconstitucionales y no normas constitucionales, ¿no? Y entonces, con esta estructura nosotros hemos ido operando y hemos ido funcionando y parecía que teníamos resuelto el problema, más o menos, de la articulación territorial del Estado, hasta que, claro, la ausencia de reformas constitucionales y de la posibilidad de ampliar y de configurar el tema ya en términos constitucionales ha conducido a que se empezaran reformas de estatutos de autonomía y que a través de la reforma de los estatutos de autonomía se iniciara un proceso de ampliación de lo que era el ejercicio, el contenido y alcance del derecho a la autonomía, y ahí nos encontramos con el problema del Estatuto de Cataluña, que pasó por todos los controles que tenía que pasar, tuvo toda la mayoría exigida en el Estatuto de Cataluña, que es 2/3 del Parlamento, fue aprobado por las Cortes Generales con una negociación muy intensa entre el Congreso de los Diputados y el Parlamento de Cataluña, y fue sometido a referéndum, y después viene el recurso del Tribunal Constitucional, del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional, y la sentencia del 2010, que es un golpe de Estado, materialmente un golpe de Estado que quiebra la Constitución, porque desautoriza el pacto entre el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales y desconoce el resultado del referéndum, y en consecuencia se carga las dos garantías en que descansaba la Constitución territorial, ¿no? Y a partir de ahí ya estamos en la situación de desorden generalizado en Cataluña, y ese desorden generalizado en Cataluña que se está trasladando al resto del Estado, porque Europa, España no se puede gobernar democráticamente sin que se autogobierne Cataluña. Eso es imposible. Entonces, esa es la situación. ¿Qué habría pasado si no hubiera habido el recurso de inconstitucionalidad de Cataluña contra el reglamento? Y si el pacto que se hizo y ese estatuto estuviera vigente 30 o 40 años más, no lo sabemos. A lo mejor la respuesta que ha sido el Estado de las Autonomías hubiera sido una respuesta que habría quedado para siempre, o por lo menos para 30 o 40 años más, y ya veríamos a ver qué es lo que hubiera pasado. Pero ya se ha roto. Y ahora yo creo que es cuando inevitablemente la sociedad española va a tener que enfrentarse con el tema del federalismo, y de que lo único que se puede es un Estado federal, que hay que resolver el problema en la Constitución, y que no se puede resolver el problema con revisiones a normas infraconstitucionales, porque si no acabamos siempre en el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional no puede resolver el problema de la integración de las nacionalidades y regiones en el Estado. Es un problema que solamente lo pueden resolver órganos legitimados políticamente de manera directa, que son los únicos que pueden pactar, porque un Tribunal Constitucional no puede pactar por mandato constitucional. Y esto hay que pactarlo, y hay que dialogarlo, y solamente se puede resolver mediante pacto. Y por lo tanto ahora nos vamos a encontrar inevitablemente con que este problema lo vamos a tener que enfrentar. Lo que hemos intentado no enfrentar directamente en los dos procesos constituyentes democráticos que hemos tenido en el siglo XX, el del 31 y el del 78, la crisis que se ha producido ahora ya en Cataluña y que ha desatado la situación en que ahora mismo nos encontramos, nos va a obligar a tener que enfrentarnos con un problema de definir constitucionalmente la estructura del Estado, de no poderlo definir exclusivamente en normas infraconstitucionales, porque eso al final se nos... Entonces, este federalismo es importantísimo que se nos vaya metiendo esto en la cabeza, que inevitablemente, que si no somos capaces de hacer esto, vamos a ir a una catástrofe ya que pondrá en riesgo la propia democracia de la sociedad española. Esto se nos viene encima porque hemos ensayado otras fórmulas, y ya la que mejor nos ha funcionado ya no nos decide. En consecuencia, hace falta resolver esto en la Constitución, con un pacto constituyente donde los distintos territorios se miren unos a otros y pongan por escrito cómo quieren gobernarse, y cómo va a ser la federación, y cómo va a ser la organización de los Estados miembros, que cada uno
reconocimiento del derecho a la autonomía, que cada uno eche a andar y que ya veremos al final qué es lo que sale. Eso ya no sirve. Aparte de que nos hemos cargado el mecanismo de integración, que la sentencia se cargó el mecanismo de integración que se veía en el 78. Claro, el mecanismo del 78 está pensado para la integración de Cataluña, para que Cataluña no pasara lo que pasó en el 31. Que Cataluña aprobó su estatuto de autonomía antes de que estuviera la Constitución. Esa es la gran preocupación del constituyente del 78. Que no nos pase lo que pasó en el 31, que Cataluña no se adelante y haga su estatuto de autonomía antes de que esté aprobada la Constitución. Y entonces establecieron ese mecanismo que elabora un proyecto, el Parlamento de la República elabora un proyecto de estatuto, lo remite al Congreso de los Diputados, entra en un proceso de negociación y una vez que se ha llegado al acuerdo de negociación se somete a referéndum. Entonces esa es la fórmula de integración, el pacto entre los dos parlamentos y el referéndum sobre ese pacto alcanzado entre los dos parlamentos. Esa es la Constitución territorial. Esa es la Constitución territorial del 78. Esa se la carga la sentencia 31-2010 y eso ya no es posible revisitar. Eso ya no es posible. Eso ya está puesto. Ya no se puede. Y en consecuencia hay que hacer una constitución y resolver este problema en sede constituyente con una constitución federal en la que se defina la estructura del Estado. Y en la que con base en esa constitución después cada territorio haga su propia constitución ya sin control ninguno por parte de las Cortes Generales, sino simplemente con la obligación de que esa constitución sea homogénea con respecto a la constitución federal como ocurre en todos los estados federales del mundo. Eso es lo que tenemos ya. Ahí vamos a desembocar. O desembocamos en eso o no desembocamos en ninguna parte porque esto falla. Se convierte en un estado fallido o cualquier cosa de eso, que también es una posibilidad. Pero si el Estado español sigue siendo un Estado y sigue pretendiendo seguir como un Estado funcionando en el ámbito de relaciones internacionales, este es el problema con el que va a tener que enfrentarse. El federalismo va a ser una necesidad con la que va a tener que enfrentarse la sociedad española. Por eso es importante, y por eso es importante que esto se reflexione y se piense y se discute y penetre en la sociedad, porque esto es difícil. O sea, en España en cierta medida tenemos un problema que la primera república fue la República Federal y fue un Estado fallido, ¿no? Y que hay una vacuna fuertísima contra el Estado federal y contra la República Federal. La vacuna que se inoculó en el 72, en 1872, contra la República Federal. Eso es sinónimo de anarquía, ¿no? Eso es una vacuna que está ahí. Pero bueno, estamos ya... Sí, ya. Es eso. Ya tenemos que estar en condiciones de enfrentarnos. Pero este es el problema que se nos viene. Este es el problema de la democracia. Este es el problema de la democracia. Y los demócratas tenemos que ser capaces de resolverlo, o si no somos capaces, ya haremos. Como país, claro, un Estado fallido, puede pasar. Yo es lo que quería decir. Vale, pues muchas gracias. Javier. Bueno, aquí acaban estas intervenciones. Yo creo que nos queda bastante claro en las últimas frases de Javier se ha resumido el espíritu de nuestra asociación, ¿no? En España, con la ideología territorial que tenemos en España, no cabe democracia sin Estado federal. El problema es que no cabe Estado federal sin federalismo. Y de lo que estamos carentes en España es precisamente de eso, de federalismo, de cultura federal. Y el propósito de esta asociación, como de otras que existen en otras comunidades autónomas, ya yo sé, en Cataluña y en Aragón, ¿no? También, es precisamente eso, el expandir, profundizar en la cultura federal para deshacer los entuertos, los malos entendidos y diluir los mitos que circundan el concepto del federalismo, porque efectivamente necesitamos cultura federal para tener federalismo y democracia en este estado. ¿Tenéis vosotros